Hola, mi nombre es Francisco Díaz y hoy les hablaré sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo ésta afectó a los derechos humanos y a los derechos de género. Empecemos. Empecemos definiendo qué fue la Segunda Guerra Mundial. Esta fue el conflicto bélico que se llevó a cabo de los años 1939 a 1945, siendo su principal detonante que Alemania invadió a Bélgica, aunque hay que admitir que había muchos motivos detrás de esto, siendo específicos desde la Primera Guerra Mundial, ya que no es que defienda a Alemania, y mucho menos que diga que estuvo bien todo lo que hizo, pero hay que admitir que el Tratado de Versalles se ensañaba mucho con esta nación. Además de que Hitler supo manipular muy bien a las masas para lograr su objetivo. Pero bueno, no hagamos el cuento más largo. Esta termina con Estados Unidos y la Unión Soviética invadiendo Berlín, Hitler metiéndose un tiro en toda la cabeza y una bomba atómica en Japón. Y esto nos hace preguntarnos si era necesaria tanta muerte, tanta destrucción, que se violaran tanto los derechos humanos y los derechos de género. Creo que después de lo antes mencionado queda bastante claro que este fue el conflicto bélico más grande que nuestro mundo ha tenido, y como lo mencioné se caracterizó por una violación de derechos impresionante. Había bombardeos, había asesinatos, había violaciones, era simplemente como que la gente de esa época iba diciendo, oh mira, un derecho, vamos a violarlo. Y es por eso que quiero empezar a mencionar los más significativos que yo encontré. A mi parecer, el derecho humano más obvio que se violó fue el derecho a la vida. Es tan solo voltear a ver a los dos lados. Estados Unidos con lo que hizo con la bomba atómica en Japón. ¿A cuánta gente no dejó sin sus familias? ¿Cuánta gente no mató? Y los nazis, exactamente lo mismo, y sus campos de concentración, ni decirlo. Iban por ahí matando a gente que ellos creían que eran diferentes. Fue como si estos países jugaran a ser dioses, y desde mi punto de vista me parece algo repugnante. Otro derecho humano violado, el cual quisiera abarcar, es la libertad de expresión, ya que ya sea los nazis, que básicamente o estabas de acuerdo con su ideología y su gobierno, o te mataban, o ya sea Estados Unidos, que a lo mejor no privó de este derecho como tal, pero tenía una publicidad, una propaganda que más que ser persuasiva como debería, era manipulativa hacia la población, ya que buscaban que pues empatizaran con su causa cuando en realidad no estaba bien lo que estaban haciendo. Y volvemos a lo mismo. Ninguna de las dos partes estaba actuando bien, ni estaba preocupada por lo que debería que su pueblo. Estaban buscando sus fines políticos y lo que ellos querían básicamente. Por último, en cuanto a derechos humanos, quisiera mencionar el derecho a la libertad, ya que creo que este fue uno de los más violados y más que nada principalmente por el gobierno nazi alemán, ya que como lo mencionaba anteriormente, estos se dieron a la tarea de buscar, es más, no solo buscar, sino de cazar a personas que ellos creían diferentes, como judíos, homosexuales, etcétera. Y esto simplemente me parece muy triste porque se sentían con el derecho de decidir quién vivía, y no solo quién vivía, sino que los torturaban y eran mujeres, niños, ancianos, no distinguían. Y también cabe mencionar que Estados Unidos y los países aliados pues también tienen lo suyo, ¿no? Capturaban soldados alemanes, soldados japoneses y los torturaban para pues sacar información. Y así como estos derechos humanos, hay muchos otros más que fueron violados durante este conflicto bélico. Sin embargo, ahora quisiera abordar un poco de cómo se violaron los derechos de género durante esta época. Durante esta época el sexo femenino fue muy afectado, ya que prácticamente las mujeres eran enviadas a la casa y no tenían más oportunidades, o eran obligadas a ir a las batallas como apoyo médico. Además, algo que me causa mucha tristeza es como cuando los soldados llegaban a invadir cierto lugar, pues violaban a las mujeres de ese lugar. Un ejemplo de esto es que se dice que cuando la Unión Soviética y Estados Unidos llegaron a Berlín, los soldados de estos pues violaron a un sinfín de mujeres alemanas, lo cual pues simplemente me parece repugnante y me da mucha tristeza. No sé ni cómo expresarlo. Después de haber hecho este video y de darme cuenta cómo se violaron tanto los derechos humanos como los derechos de género, puedo decir que aunque no me guste la historia, creo que es importante conocerla, tal y como dice una frase. Tenemos que conocer la historia
porque si no estamos condenados a repetirla. Algo así era. Y creo que es muy cierto, y por eso puedo decir que esta clase y este proyecto me gustaron y me ayudaron mucho. Muchas gracias.